La CBC, con los servicios técnicos de Telepacífico, presenta Teleconferencia Sonso Vive, por el rescate de nuestra naturaleza. Muy buenas tardes y bienvenidos a la teleconferencia de la CBC Sonso Vive, un espacio en el que mostraremos el humedal más importante del Valle del Cauca, su estado y las acciones que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, viene realizando para su conservación. El humedal Laguna de Sonso, también conocido como Chircal, es uno de los sitios más importantes y emblemáticos a nivel regional para observar aves, realizar educación ambiental, para la recreación y para la investigación. Por esto, más allá de los incidentes que han ocurrido últimamente, es un lugar de gran importancia para la misión de la corporación y en donde los esfuerzos por mantener y conservar este ecosistema son muchos. Para hablar de los conflictos y las acciones que institucionalmente se realizan en este sitio, en esta mesa nos acompañan en el día de hoy el ingeniero Rubén Darío Matero Muñoz, director general de la CBC. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Wilson, muchas gracias. Y también nos acompaña la bióloga María Isabel Salazar, de la Dirección Técnica Ambiental de la CBC. Bióloga, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Como es habitual, tenemos abiertas las líneas telefónicas para que puedan participar ya. Pueden llamarnos a los teléfonos 518-4098 en Cali y quienes están fuera de la ciudad pueden llamar gratis a la línea 018-000 935600. Igualmente pueden comunicarse con nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter con el numeral Sonso Vive. Y de esta manera queremos nosotros contarles que a lo largo de la historia de la corporación hemos trabajado arduamente para que nuestros ecosistemas humedales se mantengan y preserven no solo su riqueza biológica, sino que sigan siendo espacios para la avifauna propia y migratoria. La Laguna de Sonso es uno de los espacios que más ha recibido la atención de la corporación y por ello queremos mostrarles esta nota que nuestro equipo de trabajo ha elaborado para mostrar la magnificencia de esta laguna. La Laguna de Sonso es el humedal más importante del suroccidente colombiano por su gran riqueza biológica que se manifiesta en una alta productividad, existencia de recursos hidrobiológicos y gran variedad de especies de fauna y flora asociada, muchas de ellas endémicas o migratorias. Esta riqueza biológica, que consta de 2.045 hectáreas de extensión, de las cuales 745 son espejo lagunar, hacen de Sonso un ecosistema de gran importancia a nivel mundial por su diversidad de aves. Aquí conviven 217 especies de árboles, 179 especies de aves, de las cuales 55 son migratorias, 40 especies de peces y 26 especies de reptiles. Además de ser el hogar de una amplia diversidad de plantas y animales, los humedales actúan como relictos que mantienen el equilibrio natural y la regulación hídrica. Es importante recordar que la Reserva Natural Laguna de Sonso o del Chircal fue designada como Área de Importancia de las Aves AICA por BirdLife International y hace parte del ecosistema bosque seco y humedales del Valle Geográfico del Río Cauca. Este paraíso natural y su sistema de humedales colindantes se encuentran en proceso de declaratoria ante la Convención Ramsar, tratado internacional que busca desde 1971 la conservación y uso racional de los humedales. Por eso la CBC, en busca de su sostenibilidad, realiza constantemente acciones de conservación para beneficio ambiental y de la comunidad. Muy bien, entonces entremos en materia. Ingeniero Rubén Darío, ¿cuántos humedales pueden existir o tiene contabilizados la CBC en lo que se denomina el corredor del río Cauca? Bueno, se ha tenido en el año 2013 la oportunidad de cuantificar el número de humedales y clasificarlos, y es así como se ha llegado a un total de 91 humedales a lo largo del corredor definido río Cauca. Muy bien. Y ahora sí, expliquémosle un poco a los televidentes, bueno, ¿qué fue lo que pasó en Sonso que ha de alguna manera generado una serie de pronunciamientos en torno a este ecosistema? ¿Qué fue lo que pasó allí? Bueno, ciertamente hubo una intervención desafortunada. Allí un particular, propietario de su predio, denominado Rancho Grande, hizo unas adecuaciones que consistieron en la construcción de un dique de casi 2.200 metros lineales, y también hizo una modificación del trazado del denominado Caño Nuevo, que es el drenaje en la zona norte de la laguna.
En ese sentido, ciertamente hubo una afectación en 47 hectáreas que representan en área el 1.6% del total de los 2.045 hectáreas que tiene la laguna de Sonso. Esa fue la afectación que se hizo, repito, desafortunada, y la CBC está comprometida justamente a recuperar y a corregir ese impacto para beneficio de la laguna en toda su integralidad. Bióloga María Isabel, dentro de lo mucho que se ha dicho, algunas veces con imprecisiones, pero yo quiero que usted me aclare, se mencionó que la laguna de Sonso solo hasta el 2015 había surtido un trámite, digamos, de protección por parte de la CBC. ¿Esto qué tan cierto es? Bueno, no es cierto. La laguna de Sonso fue una de las primeras áreas protegidas que se declararon a nivel nacional y a nivel regional. En el año 1978, el Consejo Directivo de la CBC, mediante el acuerdo número 17, la declaró como Reserva Natural Laguna de Sonso. Posterior a este acuerdo, en el año 1979, el Consejo Directivo de la Corporación emitió el acuerdo número 16, donde reglamentó qué se podía hacer, qué usos se le podían dar a la Reserva Natural Laguna de Sonso, o sea, lo que se permitía y lo que no se permitía. Esto desde el año 78 y 79. En el año 2010, a finales, el Ministerio de Ambiente emitió el decreto número 2372 de 2010, donde reglamentó todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y en ese decreto definió cuáles eran las categorías de áreas protegidas que debían tener dichas áreas para ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La categoría de reserva natural no hacía parte del decreto 2372, o sea que no hacía parte la reserva del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por lo tanto, se inició entre el año 2014 y 2015 un proceso de homologación, que la misma norma dice se debe entonces homologar. ¿Qué es homologar? Buscarle un nombre a la reserva que concuerde con todo lo que decía el acuerdo 17 del 78 y el acuerdo 16 del año 79, y que sea un nombre homologable a reserva. De una manera participativa, entonces, se hizo un ejercicio donde participaron los propietarios de los predios de la laguna de Sonso, participaron los pescadores, organizaciones, ONGs, el municipio de Buga y la CBC liderando el proceso. Y en este ejercicio participativo se identificó que la figura que más se asemejaba a reserva natural con sus características y lo que definía los acuerdos era un distrito regional de manejo integrado. Entonces lo que se homologó en el 2015 fue que ya no se llamaba Reserva Natural Laguna de Sonso, sino que se llamaba Distrito Regional de Manejo Integrado, pero siempre ha sido un área protegida desde el año 78. También vale la pena aclarar que fue en el año 2003, BirdLife International la designó como un sitio AICA, es un área de interés para la conservación de las aves, que es un reconocimiento internacional que se le da a sitios especiales por su diversidad en aves, por su endemismo en aves. Y otra cosa es que actualmente la corporación está pues en proceso con el Ministerio de Ambiente de ver si se puede designar también y se puede reconocer de manera internacional como un sitio Ramsar. Estas dos últimas, AICAS y Ramsar, no son categorías de áreas protegidas, son reconocimientos internacionales que se le dan a sitios como la Laguna de Sonso por su importancia en biodiversidad. Importante claridad, bióloga. Mencionaba usted que precisamente en ese proceso de homologación, pues por supuesto tuvieron una incidencia muy importante los pescadores y los propietarios de predios. Y ahí, ingeniero Matreón, me quiero detener un poco, porque si bien es cierto, esta es un área protegida, pues de todas maneras está conformada por predios privados, ¿sí? Y esos predios privados, pues también aspiran a tener determinados desarrollos. No obstante, uno, y para claridad de los televidentes, se preguntaría, bueno, ¿y cuál es la relación o cuál fue la reacción, mejor, de los propietarios colindantes a la laguna de Sonso cuando se dieron cuenta pues, de esta actividad que la verdad no era muy común o no había sucedido en la zona? Sí, la verdad es que la laguna de Sonso tiene un área de 745 hectáreas de zona lagunar, de espejo de agua. Hay un área de protección de casi 40 metros que bordea a todo este contorno del espejo de agua,
y también hay una zona de amortiguación o de influencia directa de la laguna, que es la que completa las 2.045 hectáreas. En esta zona de influencia existen propiedad privada, y justamente los propietarios pueden hacer algún desarrollo limitado, restringido, como actividades silvopastoriles, porque son zonas de influencia directa de la laguna. Allí los propietarios justamente han expresado que tienen la mayor disposición de cumplir con las exigencias que la corporación tiene establecidos, y han rechazado ciertamente la intervención irregular sin autorización que se hizo en este predio del cual le hicimos referencia hace unos minutos. En este sentido, la integración de todos los propietarios de las asociaciones como Asuyotoco, Asosonso, asociaciones ambientalistas, nos hemos integrado para aunar esfuerzos y tratar de conservar la laguna en las mejores condiciones. Bióloga, ¿qué tipo de especies puede ver uno en la laguna de Sonso? Porque es que uno desde la carretera puede ver una parte muy pequeña de lo que es el humedal Laguna de Sonso, y de pronto no se alcanza a imaginar las especies que allí habitan. ¿Qué tipo de especies podemos ver? Bueno, principalmente en este tipo de ecosistemas que son humedales y bosques inundables encontramos una gran diversidad de aves. Se han identificado aproximadamente 170 especies de aves entre acuáticas y aves terrestres. También la Laguna de Sonso es un sitio que sirve de paso o que sirve de residencia durante unos meses para especies migratorias que en el invierno del hemisferio norte vienen a la zona tropical y utilizan la Laguna de Sonso para pasar gran parte de su tiempo para alimentarse, para reproducirse y luego volver a irse a su sitio de origen. También encontramos allí 4 especies endémicas de aves, entre ellas el carpintero punteado y una tángara, la tángara rastrojera, y también encontramos un ave que es el ave insignia de la Laguna de Sonso, que es el buitre de ciénaga o el ánima cornuta. De esta especie se han encontrado solamente 2 poblaciones en todo el suroccidente colombiano. Una población reside en la Laguna de Sonso y otra población reside en la Ciénaga El Conchal, que también es un humedal que está en el municipio de Buga. Eso respecto a aves. En cuanto a mamíferos, se han encontrado 42 especies de mamíferos. No todos los mamíferos, pues la gente va a pensar, pero ¿dónde hay tanto mamífero? También hay que tener en cuenta que hay murciélagos, mamíferos voladores que también hacen parte pues, de esta lista. Encontramos el chigüiro, encontramos en un estudio que se hizo en el año 2015 con la Fundación Pantera para evaluar las poblaciones de felinos. Se encuentra en la Laguna de Sonso una especie de felino que es el gato pardo o el Herpailuru jaguarundi. Pues muy importante registro pues para darnos a conocer que todavía en estos relictos de ecosistemas que quedan en el corredor río Cauca pues se encuentran especies importantes para la conservación y para que pues todos unamos esfuerzo para conservar estos hábitats. En cuanto a especies de peces se encuentran aproximadamente 17 especies. El principal especie es el bocachico, que es muy usado pues por los pescadores de la zona. En cuanto a herpetos, que son los anfibios y reptiles, encontramos 9 especies, entre iguanas, tortugas. Hay un anfibio muy característico que parece una culebra, que se llaman ciegas, pero son parecidos pues a una serpiente, son anfibios. Y en cuanto a flora, hay aproximadamente 240 especies de flora, entre ellos el manteco, el burilico, el chamburo, el chambimbe, la espina de mono, especies pues típicas de estos ecosistemas. Muy bien, pues esta es una descripción ambiental fantástica de la vida que hay allí en la Laguna de Sonso. Pero director, no es solamente lo ambiental en términos de oferta, sino la función también que cumple la laguna. Cuéntenos un poco de esa parte en la regulación hídrica. Bueno, estos humedales en el Valle del Cauca tienen una función muy importante. Cuando los niveles altos del río Cauca se presentan en las épocas de invierno, en abril, mayo, octubre, noviembre, los niveles del río Cauca se incrementan y hay una interconexión hidráulica subterránea con la laguna,
y también superficial. Hay desbordamientos de agua hacia la laguna que enriquecen prácticamente todo ese vaso regulador, sirven también para amortiguar la creciente, porque allí se deposita agua y poco a poco va drenándose en la medida que los niveles del río van bajando. Allí es un ciclo hidrológico, pero también es un ciclo biológico con una riqueza extraordinaria, como ya lo mencionó la bióloga María Isabel Salazar. En este sentido es muy importante la conservación de estos humedales, puesto que cumplen esa función de vasos reguladores y van enriqueciendo estas áreas de gran importancia como ecosistemas y como riqueza biológica en el departamento del Valle del Cauca. Muy bien, director. En segundos regresamos para seguir hablando acerca de la laguna de Sonso, los impactos que se han recibido en este sector y los aspectos jurídicos frente a las acciones indebidas que se han realizado allí. Vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos. Continuamos en nuestra teleconferencia Sonso Vive. Y después de conocer la importancia de este humedal, vamos a conocer aspectos de la legislación ambiental que aplican para quienes afectan este tipo de ecosistemas y que por supuesto buscan proteger espacios vitales como Sonso. Por eso ahora en el estudio tenemos con nosotros a nuevos invitados, en este caso el ingeniero Carlos Augusto Duque, director de gestión ambiental de la corporación, y el ingeniero Rubén Darío Materón continúa con nosotros. Ingeniero Carlos Augusto, buenas noches, bienvenido a la teleconferencia. Muy buenas noches, Wilson. Buenas noches, señor director, y un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Una vez se supo que las obras se habían realizado de forma ilegal en la laguna de Sonso, la corporación decidió actuar inmediatamente. Y por eso hoy queremos mostrarle en la siguiente nota el tipo de trabajos que se han realizado allí. El cubrimiento que los medios hicieron sobre el ataque a la laguna de Sonso ocurrido a finales del año 2015 hizo que algunas personas se confundieran y pensaran que la laguna se había secado, nada más alejado de la realidad. La verdad es que el ataque afectó aproximadamente 30 hectáreas y la laguna en total tiene 2.045, de las cuales 745 corresponden a espejo lagunar. En realidad, Sonso vive, como lo registró recientemente el diario El País con el reportaje llamado La laguna de Sonso continúa siendo un paraíso para las aves, que incluyó una serie de fotos a propósito de la reciente Feria Internacional de Aves Colombia 2016, que escogió este sitio para algunas de sus jornadas de avistamiento con expertos y aficionados de todo el mundo. Los daños ocasionados por un particular y que la CBC ya está reparando con el apoyo del Ejército Nacional, la Policía, la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Buga, no impide que la laguna de Sonso siga siendo el refugio de 165 especies, de las cuales 55 son acuáticas, pero no son solo aves. Este humedal también es el hábitat de 24 especies de anfibios y reptiles, 50 mamíferos, 31 peces y 25 de flora. Sonso fue declarada como humedal desde 1979 y aquí la CBC desarrolla actividades de recuperación y valoración de este ecosistema estratégico, considerado el último relicto lagunar del bosque seco inundable del complejo de humedales interiores de la cuenca del Alto Río Cauca. La laguna de Sonso sigue siendo un paraíso ambiental que pueden disfrutar quienes quieran aprender de este ecosistema, al tiempo que avanzan las obras que en primera instancia buscan la restitución de las condiciones hidráulicas del denominado Caño Nuevo, para que cuando se presenten las lluvias, el mismo pueda evacuar con facilidad y no se presenten inundaciones. Muy bien, y regresamos con nuestros invitados. Ingeniero Rubén Darío, yo quisiera que usted precisara nuevamente, aunque nos dio una pista en el primer bloque, la proporción del área intervenida, porque de alguna manera cuando se presentan algunos informes se cree que es que se afectó toda la laguna y como que ahí ya no existe nada. ¿Cuál es la proporción real? Bueno, como ya se dijo, la laguna tiene 2.045 hectáreas en total y los trabajos se hicieron en un área que está del orden de las 40 hectáreas, o sea, el 1.5, 1.6% del área total de la laguna. Y esa intervención se hizo en un predio que está por fuera del área directa del espejo lagunar y del área de protección como tal. Es un área reservada que tiene restricciones de su uso y el problema fue que la construcción de un dique, ese dique
se ubicó muy cerca a los linderos de ese predio y el canal, el caño nuevo se hizo por fuera de ese lindero, o sea, en un predio aledaño. Esa es la proporción, o sea, no es que la laguna se va a acabar ni que la intervención puso en riesgo pues la estabilidad de la laguna. Ciertamente hay un impacto, hay que reconocerlo, que nosotros queremos corregir y de hecho ya lo estamos haciendo. Ingeniero Carlos Augusto, pero estos trabajos que menciona el ingeniero Materón se hicieron en un predio privado, o sea, ese no es un predio ni de la corporación, ni es un predio del Estado, es un predio privado, pero digamos que con ciertas restricciones. ¿Por qué ese propietario de ese predio no podía hacer eso allí, digamos, tan olímpicamente? Bueno, indudablemente eso se hace en un predio que se llama Rancho Grande, donde realmente el área total del predio son 150 hectáreas, él afecta 40 hectáreas que hacen parte de la zona de amortiguamiento de la laguna como tal. Él desconocía el uso del suelo que lo determinó Liga en su momento, donde solamente de las 150 hectáreas el 8% se podría entrar a cultivar en caña. Él desconoció esto, él para hacer las obras que estaba haciendo, que eran en su predio, tenía que tener el permiso respectivo de la CBC, cosa que no hizo, y indudablemente afectó lo que es la zona de amortiguamiento. Estamos en el fenómeno del Niño, el canal que hizo él, haciéndole un trazado nuevo a caño nuevo, indudablemente no alcanzó a afectar el espejo de agua de la laguna, porque pues por el fenómeno del Niño estaba abajo de nivel. Y hay que aclarar eso porque mucha gente está diciendo que por ese caño se había vaciado la laguna. Eso es muy importante, ingeniero Carlos Augusto. Es decir, que esa intervención no ha drenado la laguna de ninguna manera. Indudablemente no ha drenado. La laguna está baja de nivel por el fenómeno del Niño, que hemos tenido una disminución en lluvias de aproximadamente el 60% en las épocas que debía llover. Como están toda la mayoría de espejos de agua en el país, inclusive de los ríos, en unos bajos niveles. Entonces, allí la persona simplemente no levantó los permisos respectivos ante la CBC que permitiera autorizarle o no el jarillón y la adecuación del terreno para el cultivo que él pretendía realizar. El director nos mencionaba ahora rato que, por ejemplo, un propietario de un predio de estos podría hacer actividades de tipo silvopastoril. ¿Qué otro tipo de actividades puede desarrollar el propietario de un predio colindante a la laguna? Bueno, en este caso en particular, pues hablamos de Rancho Grande, el 85% del área de la finca está dedicada a conservación hídrica y flora. O sea, él allí solamente podría cultivar aproximadamente el 14% de esta finca, y solamente de ese 14%, el 8% se podía cultivar en caña. Él desconocía eso, no se acercó a la entidad, donde él se hubiera acercado en su momento a la CBC, se le hubiera aclarado el uso del suelo que tenía esa propiedad y no hubiera entrado en los problemas que entró en ese momento, porque en ese momento él está en un proceso sancionatorio como tal, que en ese momento se está elaborando y lógicamente va a tener que asumir los costos. Director, se dice que la argumentación jurídica que empleó la corporación para entrar a ese predio privado de alguna manera no se tiene antecedentes en la región, es decir, desde la gestión del riesgo, desde el principio de precaución, poco cómo fue eso también, porque pues el proceso sancionatorio inicia, pero tiene sus tiempos, no ha culminado, sin embargo ya se empezó a reparar el daño. Sí, así es, está en desarrollo un proceso sancionatorio, hay una demanda ante la Fiscalía y es un trámite legal que tiene que surtir sus tiempos. La corporación, haciendo uso del principio de la precaución y el tema de la gestión del riesgo, apoyó esa situación y generó una resolución que le permitió ingresar para hacer la remoción del dique, porque ciertamente el dique lo que está haciendo es obligando que el flujo se modifique, se traslade, y teníamos la certeza de que se podía generar problemas de inundación y afectación en el sector norte, y por eso, apoyados en ese principio, en esa gestión que nos da la ley, se logró organizar todo lo pertinente para ingresar con maquinaria, como se está haciendo actualmente, para corregir el daño y evitar
los niveles de riesgo que se presentan con un dique que está obligando a los flujos a modificar su trayectoria. Bueno, ya tenemos varias preguntas en nuestras redes sociales, pero debemos hacer una pausa muy breve y ya regresamos para seguir hablando de Sonso Vive y la recuperación de este humedal, el más importante del suroccidente colombiano. Regresamos a nuestra teleconferencia Sonso Vive con nuestros invitados y más preguntas. En esta oportunidad queremos darle la posibilidad a nuestros seguidores en redes sociales. Daniel Granada, a través de nuestro hashtag Sonso Vive, nos pregunta, esta para el director, ingeniero Materón, lo que cuestan los trabajos de recuperación en Sonso están asumidos por la CBC. ¿No tendrá mejor que pagar el propietario del predio? Explíquenos un poco este tema para Daniel Granada. Bueno, muy interesante la pregunta. En este momento estamos haciendo intervenciones con el apoyo de maquinaria que el Batallón de Ingenieros Codaxi con sede en Palmira nos ha facilitado con operarios y estos trabajos se vienen haciendo ya hace 2, 3 semanas atrás y van a continuar hasta terminar. En ese sentido, la corporación está apoyando toda la parte logística, la parte de alimentación, la parte de combustibles, pero dentro del proceso que se está siguiendo contra el infractor, justamente va a haber una sanción donde se van a cuantificar unos recursos que justamente van a compensar las inversiones que se están haciendo en este momento por parte de la corporación. Ingeniero Carlos Augusto, un poco para ampliar este tema, hay una normatividad que regula este tipo, digamos, de intervenciones, catalogado como delito ambiental, es un proceso sancionatorio, se llama al infractor, se reciben descargos, es un proceso que tiene unos tiempos, o sea, la corporación no puede sancionar y valorar en primera instancia sin haber agotado todo el proceso. Indudablemente el proceso sancionatorio, de acuerdo a la ley 1333, pues tiene unos tiempos donde el infractor tiene oportunidad de, digamos, de hacer descargos como tal. En este caso en particular, por lo que representaba el dique para eventual fenómeno de la niña que está pronosticado en un 40% y que se viene la temporada invernal, lógicamente había que actuar de inmediato para recuperar nuevamente el área de amortiguamiento de inundación de la laguna, por lo cual se hizo la medida preventiva, donde la medida preventiva obligaba a entrar. Eso fue tú lo comentabas ahora, la primera vez que se utiliza esa figura en la CBC, y de acuerdo a eso, pues pudimos entrar sin terminar el proceso sancionatorio. Nosotros le dimos la oportunidad a los infractores de que puedan resarcir el daño como tal, pero nunca dieron respuesta, y entonces entramos nosotros, ya se cuantifican ya, digamos, los costos de lo que es resarcir los daños en la laguna, que es la demolición del jarillón, reconstruir nuevamente el trazado de Caño Nuevo, una extensión de aproximadamente 156 metros, y llenar el canal que habían hecho para desviar Caño Nuevo como tal. Eso ya se está cuantificando los costos de eso, y lógicamente, fuera del proceso sancionatorio que va contra el infractor, también van esos costos de lo que es recuperar los daños efectuados por ellos. Muy bien. También se ha hecho mucha bulla y mucho escándalo por saber quiénes son los infractores. Eso ya la corporación lo determinó, me imagino que a nivel de estudiar los títulos de la propiedad. ¿De eso qué podemos decir, director? Bueno, el certificado de tradición actual indica que la propiedad Rancho Grande es de una familia Mejía Ibáñez. Justamente esta semana recibimos un poder que está apostillado desde la Florida, Estados Unidos, donde el señor Jorge Enrique Mejía Ibáñez da poder a un abogado para que lo represente y se haga todo el proceso de defensa que tiene lugar por términos de ley. Muy bien. Una vez se supo de las obras que se hicieron sobre la laguna de Sonso, sin las respectivas licencias ambientales, la CBC tomó cartas en el asunto y junto a entidades como el Ejército Nacional dio inicio a trabajos tendientes a recuperar las partes afectadas. En la siguiente nota les mostraremos qué trabajos se han realizado.
Continúan los trabajos en la zona amortiguadora del humedal Laguna de Sonso. Ya se han removido más de 550 metros de 2.200 que resultaron afectados, además de la rectificación de Caño Nuevo, para asegurar el drenaje de la zona norte de la laguna, para que cuando vengan los periodos de lluvia se tengan garantías de que no se van a presentar inundaciones que perjudiquen algunos sectores de la laguna, y se garantice el normal fluido de los caudales que ingresen al humedal y que tienen que salir nuevamente al río Cauca. En el recorrido para la inspección de las obras se reunió a comunidad, ambientalistas, policía, medios de comunicación y funcionarios de CBC, quienes pudieron constatar el avance que se ha logrado en la recuperación del humedal y del Caño Nuevo. Bajo el lema Sonso Vive, se pretende demostrar que este ecosistema continuará siendo albergue de vida y uno de los humedales más importantes del Valle del Cauca. La laguna de Sonso tiene un área de 2.045 hectáreas. Las áreas intervenidas fueron 34, que es el 1.6% del área total del humedal. La función hidráulica de la laguna está completa y su recuperación continuará gracias a la siembra de 10.000 árboles por toda el área de la laguna, además de la siembra de 1.000 alevinos de la especie bocachico, lo que se complementó con la liberación de 5 tortugas que fueron recuperadas del tráfico de fauna en el departamento. Regresamos a nuestra teleconferencia con los invitados. En esta oportunidad tenemos al coronel Fabio Varela, comandante del Batallón de Ingenieros Codazzi en la ciudad de Palmira. Coronel, buenas noches, bienvenido al informativo. Wilson, buenas noches, amigos vallecocanos, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Y continuamos también con el director de la CBC, el ingeniero Rubén Darío Materón. Y arrancamos con nuestro nuevo invitado y le preguntamos concretamente, bueno, ¿y por qué resultó el Ejército Nacional vinculado a las obras de recuperación de este importante ecosistema? Bueno, el Ejército Nacional, en cumplimiento del llamado de las diferentes entidades del Estado, Ministerio de Medio Ambiente, CBC, Gobernación y la misma población, acude al llamado en fin de resarcir este daño ambiental con un comprometimiento total en coayudar a resolver esta problemática ambiental en la región. Muy bien. Vamos a darle paso a nuestros televidentes. Melisa Molina de Buga, que es precisamente el municipio más cercano a la laguna. Melisa, gracias por comunicarse con nosotros y cuál es su inquietud en la noche de hoy. Melisa, la escuchamos, por favor. Buenas noches, yo soy de aquí de Buga, pero para nosotros es muy triste saber lo que ha pasado pues con la laguna. ¿Aló? Sí, la escucho. Pero para nosotros es muy triste saber lo que ha pasado con lo de la laguna, pero realmente nos gustaría saber en cuánto tiempo se terminan las obras para que la laguna quede recuperada pues en lo mejor posible. Melisa, claro que sí, muchísimas gracias por comunicarse, ingeniero. Este es un compromiso de la corporación y creo que los tiempos son claros. Sí, totalmente. Es un compromiso para resarcir el daño y volver a recuperar las condiciones hidráulicas y ambientales del sector. Con el gran apoyo del Batallón de Ingenieros Codazzi de Palmira, hemos venido trabajando, haciendo la remoción del dique que se construyó. Esperamos que se refuerce esa maquinaria. En este momento tenemos 2 retroexcavadoras y un bulldozer que han venido trabajando desde hace 3 semanas. Habíamos establecido un plazo de 2 meses. Esperamos que si se pueden incrementar la maquinaria por parte del ejército, podríamos tener en 1 mes y medio o 2 meses máximo totalmente recuperado el área. Coronel, sabemos del trabajo del Batallón de Ingenieros Codazzi, también sabemos que el Batallón Palacé ha prestado apoyo, la coordinación de la Tercera Brigada. ¿Cómo ha sido esa articulación? ¿Cuántos hombres están en la zona? ¿Cómo es eso? Sí, efectivamente, el ejército respondió al llamado. Tenemos un promedio de 150 hombres en seguridad y la parte técnica, el Batallón Palacé en la seguridad, la parte técnica del Batallón Codazzi. El comprometimiento total del ejército en acompañar este proyecto y estamos comprometidos en este proyecto. Hay un tema que se denomina en el argot popular las victorias tempranas y creo que en el caso de la laguna de Sonso hay una victoria temprana y es la recuperación de la función hidráulica en la zona norte, o sea, es un hecho. Explíquenos eso, ingeniero. Sí, así es. La laguna tiene que drenar en su zona norte porque las aguas de desbordamientos del río Cauca llegan por la zona sur de la laguna y tienen un drenaje natural que es el caño Carlina, que en este momento está interceptado por la vía Buga-Mediacanoa.
Por eso la corporación en el 2014 y parte del 2015 terminó la adecuación del denominado Caño Nuevo, que es para drenar caudales cuando los niveles son muy altos de la laguna, puedan drenar nuevamente hacia el río Cauca. En este sentido, lo que estamos haciendo es recuperando todo este sistema de drenaje del sector norte del área de influencia de la laguna para que se puedan drenar esos caudales cuando hayan lluvias copiosas y hayan niveles altos del río Cauca. ¿Qué poder decirle a los vallecaucanos hoy, 30 de marzo a las 7:10 de la noche? ¿Cómo avanzan hoy los trabajos? ¿En qué van? Bueno, de un total de 2.200 metros lineales de dique que se construyó, ya hemos removido del orden de 550 metros lineales, y eso corresponde a una cifra aproximada de 28.200 metros cúbicos de tierra que hemos aprovechado también para rellenar parte del canal artificial que se construyó ilegalmente, denominado Caño Nuevo. Coronel, hay entonces, por decir, una base en este momentico allá en inmediaciones de la Laguna de Sonso, con hombres día y noche trabajando, unos en seguridad y por supuesto los ingenieros manipulando retroexcavadoras, volquetas. Contemos un poco de eso. Claro, en este momento hay un proyecto, es una operación militar en seguridad área y un proyecto técnico total de los civiles militares y acompañado por el Batallón Palacé y el Batallón Codazzi, día y noche, con el fin de coayudar a este esfuerzo. Anualmente, la CBC siembra en los humedales del departamento del Valle del Cauca más de 500.000 alevinos. Esto para enriquecer la vida existente en ellos. En días pasados se realizó una siembra en la Laguna de Sonso y se aprovechó además para sembrar árboles provenientes de nuestro vivero de San Emigdio. En la siguiente nota les mostramos cómo se desarrolló esta importante jornada y los resultados que se obtuvieron. Después de las labores emprendidas por la CBC y el Ejército Nacional para recuperar las áreas afectadas por obras indebidas en la zona de la Laguna de Sonso, la corporación realizó una convocatoria para realizar una siembra y buscar que las personas se apropien de este espacio. Esta actividad, de hecho, hay que seguirlas haciendo, ojalá con más frecuencia y para atraer turismo también, porque es una laguna digna que vengan a hacer turismo, avistamiento de aves, la siembra de peces y siembra de árboles, ahora que hubo ese daño, para recuperar bien este lugar. Con este acto se quiere dar fe del compromiso que existe por parte de la CBC frente a nuestros recursos naturales, pero también se quiere que no sea solamente la Corporación La Doliente, sino que sean todos los vallecaucanos partícipes de este trabajo. Importante que a partir de este hecho que se ha dado en la Laguna de Sonso, hoy se están emprendiendo acciones de restauración, pero además es un principio de recuperación de las áreas del Estado en ecosistemas estratégicos. Esto se convierte en un hito y en un ejemplo para esta corporación y las demás corporaciones de que los terrenos que son del Estado, que son de los ecosistemas, que son de las futuras generaciones, se pueden recuperar, y aquí hoy bien se está dando muestra de ello por parte de la corporación. El llamado que se hizo es para que la gente no desconozca que este importante humedal del suroccidente colombiano debe cuidarse y que todos debemos estar comprometidos en su cuidado. También dentro de las labores realizadas se recuperó la capacidad hidráulica del Caño Nuevo, uno de los espacios afectados que permite el intercambio de aguas en las épocas de lluvias con la laguna. Muy bien, y continuamos con nuestros televidentes. Se contacta con nosotros Alejandro Pérez desde la ciudad de Cali. Alejandro, ¿cuál es su inquietud en esta teleconferencia? Buenas noches. Le recomendamos a Alejandro bajarle un poquito al volumen del televisor y así lo podemos escuchar mejor en este momento. Adelante, Alejandro, lo escuchamos. Bueno, no está Alejandro. Alejandro, por favor, puede repetirnos la llamada. Intentemos entonces con Jaime Holguín, del municipio de Viges. Jaime, buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, se cayó la llamada. Ahí está, ¿quién? Jaime Holguín, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, cuénteme. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, perfecto.
para felicitarlos pues por la labor que están efectuando en la laguna, en el humedal de Sonso, que es, si no el humedal número 1 del Valle del Cauca, es el más importante, es de los únicos que queda prácticamente en la ladera occidental del río Cauca, ya que el municipio de Viges pues ha perdido los 2, 3 que tenía. Mi pregunta va encaminada a qué está ocurriendo con los lixiviados que está generando el basuro de Colomba y que están llegando directamente al río Cauca. O sea, ¿cómo han pensado subsanar o qué acciones piensan tomar para subsanar este hecho? Ya que pues es muy importante la siembra de peces, la reforestación, pero pues estos lixiviados lo que ocurre es que nos van a salir pues volviendo a afectar el ecosistema. Muchas gracias, Jaime. Bueno, no es el tema específico de la laguna de Sonso, pero pues por supuesto es un tema muy, muy importante porque tiene que ver con el río Cauca, pero yo creo que lo mejor allí es que la corporación actuó y el operador del relleno mejoró sus procesos. ¿Qué podemos decirle allí brevemente para responderle de todas formas? Sí, brevemente ya hay un proceso sancionatorio, hay una exigencia que la corporación le ha hecho a la empresa que opera el relleno sanitario Colomba El Guabal. La exigencia nuestra es poner en funcionamiento las 24 horas con una eficiencia muy alta para que los lixiviados sean tratados y no sean vertidos en concentraciones mayores a los permitidos al río Cauca. En este sentido, yo personalmente he estado presente, he estado muy atento a esta situación. Ya se han presentado unos resultados del laboratorio ambiental de la corporación y hemos visto que las descargas están dentro de los rangos permitidos en el tema de los lixiviados. O sea que es un tema que esperamos ya quede solucionado y vamos a hacer monitoreos permanentes para que se cumpla esta exigencia. Muchas gracias, ingeniero. Le damos la posibilidad a Andrés Castro, también del municipio de Buga. Andrés Castro, buenas noches. Sí. ¿Cuál es su inquietud? Sí, buenas noches, Wilson. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo dan a conocer ustedes a los dueños de los predios aledaños a la laguna de humedales hasta dónde pueden intervenir o pueden llegar para que no hagan estos daños pues tan graves a la fauna, a la flora y pues a toda el ecosistema? Muchas gracias, Alejandro. Y esta es una pregunta muy importante, director y coronel, porque pues evidentemente la situación que ocurrió en la zona norte de la laguna pues también llama la atención de los demás propietarios, de saber que hay ciertas restricciones. El desconocimiento de la ley no nos exime de la misma. ¿Cómo es? ¿Hay algún comité? ¿Cómo se trabaja ese tema, ingeniero? Sí, nosotros ya tenemos identificado desde tiempo atrás cuáles son los predios que están alrededor de la laguna. Tenemos también la relación de los propietarios, hemos tenido con ellos reuniones, inclusive hubo convocatorias en enero y en febrero en la ciudad de Buga, y allí hemos compartido con ellos la resolución del Distrito de Manejo Integrado de la Laguna de Sonso. La idea es tener un contacto permanente y explicarles a ellos cuáles son sus limitaciones, hasta dónde llegan las áreas de aprovechamiento y cuáles son las áreas restringidas. En este sentido, tenemos pues un contacto directo con ellos y vamos a seguir insistiendo para aunar esfuerzos todos y hacer acciones que permitan una estabilidad y unas mejores condiciones en la laguna, lo que más podamos hacer. Coronel Varela, desde el 7 de marzo ingresó el ejército acompañado de la CBC a resarcir precisamente los daños en la laguna de Sonso. Ha habido unas volquetas, unos bulldozers, una retroexcavadora. Pero la semana pasada el ministro de Ambiente quiso venir, pasar revista, conocer cómo avanzaban los trabajos y se aventuró un poco a pedir un refuerzo en maquinaria para tratar de acelerar un poco más los trabajos en Sonso. ¿Esto va a ser posible o ya lo analizaron? ¿Qué se tiene al respecto? Sí, efectivamente el 21 de marzo visitó el proyecto del ministro de Medio Ambiente, hizo una solicitud al ejército en fin de corroborar y apoyar y aumentar el pie técnico en maquinaria. Efectivamente estamos con toda la disposición y así se va a hacer con 3 máquinas nuevas para aumentar y reducir los tiempos
de resarcir el proyecto. Esa es una muy importante noticia para los vallecaucanos que se da hoy aquí en esta teleconferencia y que compartimos con ustedes. Tenemos nuevos invitados, nuevos ciudadanos, televidentes que están con nosotros. Jaime Duque, buenas noches, ¿cuál es su inquietud? Muy buenas noches. Inquietud sobre la laguna de Sonso. Como se ha visto, el daño geológico que le han hecho a la laguna, yo quisiera saber qué posibilidades hay de colocar unos como vigilancia para que estén pendientes de la laguna, para que no vuelva a suceder eso. Yo ¿qué tengo? Hay unas familias que son caseros de la CBC. Hace 4 años que no les pagan, entonces esa gente está sufriendo porque tienen hijos con deudas. Que yo quisiera saber cómo el director, cómo plantea organizar lo que se le debe a esa familia. Muchas gracias. Gracias, don Jaime. Don Jaime plantea que qué esquema hay para un poco reforzar la vigilancia de estos ecosistemas, si es posible tener personas que vivan allí, que la corporación les reconozca o les remunere eso. No sé, director, qué podríamos decir al respecto. Obviamente también sé que hay un trabajo con el ejército, con la policía, pero también hay un trabajo muy importante con los ciudadanos. Sí, por supuesto, don Jaime. Nosotros estamos en este momento haciendo un trámite de un convenio para involucrar al personal o las personas de la región en que nos apoyen y nos hagan unas jornadas de vigilancia, unos monitoreos que nos permitan conocer exactamente qué está pasando día a día. En este sentido estamos tramitando ya un convenio y estamos haciendo contactos con fundaciones, organizaciones ambientales del sector. Y por otro lado también estamos implementando en el tema de la modernidad el uso de drones que nos pueden vigilar desde muy fácil desde el aire qué está pasando en la zona de protección, en la zona de la laguna, en la zona de influencia de la laguna. En ese sentido, Jaime, estamos en este propósito porque no podemos permitir que se vuelvan a hacer intervenciones como la que ya conocemos. Coronel, ¿hasta cuándo va a estar el Ejército Nacional en Sonso? Hasta que termine el proyecto y un total resarcimiento del daño ambiental, estarán todas las entidades del Estado, como tú lo has dicho, el Ejército estará en el 100% del proyecto. Coronel, entendemos el papel fundamental que están desempeñando ustedes en este momento en esta zona, pero también entendemos que hay un interés de ustedes de ayudar en todo ese patrullaje ambiental también, en esas zonas de montaña, en esas zonas de ladera. Son ustedes también una fuerza muy importante, unos ojos muy importantes para el ejercicio de la corporación, para ayudar, y entiendo que ese es el compromiso también, ¿no? Claro, el mensaje es a la población, en especial al pueblo vallecaucano, es el compromiso total del Ejército Nacional en el cuidado del ecosistema y en protección de la fauna y la flora en la región. No solamente el Ejército, la policía y en especial todas las entidades del Estado, acompañado de la comunidad, podemos que nuestro ecosistema perdure y sea un buen vivir para todos los colombianos. Ingeniero Materón, tan importante fue, digamos, la sensibilidad que despertó también el tema de Sonso, que ha habido innumerables manifestaciones de periodistas, de organizaciones no gubernamentales, de la policía, el ejército, diputados, parlamentarios, en fin. Hubo mucha gente que se ha volcado a mirar a Sonso, y eso está bien, porque los necesitamos a todos, hacemos parte de un sistema nacional ambiental, la corporación es un solo actor. Entonces, qué bueno que esta situación ambiental, que fue negativa, en últimas también nos pretenda sacar fortalecidos y con muchas más personas ayudando en esta gestión ambiental. Sí, así es. Esta situación nos ha permitido conocer de que hay mucha gente muy sensible a estos temas ambientales. Nosotros hemos recibido millares de comunicaciones, de derechos de petición, de quejas por todos
por todos los conductos. Pero el llamado a esto, a la reflexión, es que tenemos que tomar conciencia absolutamente todos del cuidado del medio ambiente, porque de esa manera es la única que podemos garantizar que respetemos todo el equilibrio ambiental que requerimos en todo el país. Esta es una oportunidad pues para aunar esfuerzos y que todos apoyemos, que todos seamos vigilantes. La corporación no puede estar con funcionarios en todos los rincones del departamento del Valle del Cauca, que tiene una extensión total de 22.190 kilómetros cuadrados. Entonces, en las áreas de páramos, en las áreas protegidas, en ríos, en quebradas, necesitamos que la comunidad nos participe, nos informe, nos avise de situaciones ambientales para nosotros también proceder de manera inmediata. Es preciso decir, ingeniero Materón, que Sonso vive, que Sonso no está muerto. Sí, así es, Sonso vive, el compromiso de nosotros es ese, apoyar que Sonso y todos los humedales del Valle del Cauca y los ecosistemas vivan en las mejores condiciones de conservación y preservación. El daño ambiental que se produjo en el 1.6% de la totalidad de la laguna de Sonso es irreversible o se puede reparar completamente. No, de hecho ya lo estamos reparando, ya hay brotes de vegetación natural en ese sector y ese es el compromiso que muy próximamente vamos a tener recuperado toda esta zona. Ya lo estamos haciendo con todas las condiciones hidráulicas de drenaje del norte de la laguna y esperamos que la flora y la fauna se restablezcan como tiene que ser. Muy bien. Coronel Varela, ya para ir finalizando, hay una estrategia que nosotros en la corporación hemos ayudado a construir en coordinación con el Ejército Nacional y la Tercera Brigada, particularmente para esta zona que se llama Ambiente con Seguridad. Y es un poco el ejemplo que dan los miembros del Ejército también en su comportamiento, tanto en estas zonas de montaña, haciendo la recolección de los residuos que producen, ¿sí? Y de alguna manera también diciéndole a la gente que no se puede talar, que no se puede cazar. O sea, el ejemplo también lo están poniendo ustedes desde la institución como tal. Claro, es una política ya de la institución, es un compromiso 100% de todos los soldados del ejército colombiano en la protección de estos ecosistemas y coayudar a proteger la fauna y la flora. Muy bien. Vamos con nuestra última llamada, Maritza Hurtado, también desde el municipio de Buga. Maritza, buenas noches, bienvenida a la teleconferencia. Buenas noches, mi pregunta es para el doctor Materón, director de la CBC. Por favor, yo quiero hacer mi pregunta soy de allí, de Puerto Bertín, soy nacida y criada allá. Mi papá era pescador, Horacio Hurtado, era líder de pescadores. Fui criada con la pesca. Mi pregunta es, doctor, ¿qué se va a hacer con toda esa tierra que en estos momentos están regando? Se le agradece mucho al batallón, a todos los que quieren tener intenciones con la recuperación de la laguna allí, de los sectores estos. Pero ¿qué queremos nosotros como habitantes? Que no se perjudique más el sitio. Esa tierra que van a regar allí, muy bueno la intención, pero cuando hay una salida del río Cauca, que nos ha tocado las inundaciones graves de aquí, del sector de aquí el río Cauca hacia la laguna de Sonso, ¿qué va a hacer con todo ese sedimento? ¿A dónde va a caer? ¿Vuelve y se riega allí a los alrededores? Ahí sí nos va a perjudicar la laguna de Sonso. Muy bien, doña Maritza. Se está haciendo un trabajo de rellenar, entiendo yo, un canal que se hizo de forma artificial, pero también hay un proyecto de dragado, no sé si tenga relación eso, director. Bueno, estamos pensando en que todas estas obras tienen que tener varios componentes. Uno es esparcir ese material y compactarlo. Por eso hay bulldozer que está compactando las capas que se están utilizando para llenar el canal artificial que se hizo, compactarlo bien para que los sedimentos no queden esparcidos. En este sentido sí va a haber un sobrante de sedimentos que vamos a tener que establecer unas trampas de sedimentos en el mismo caño nuevo para periódicamente estarlo limpiando y asegurando que el drenaje se pueda cumplir satisfactoriamente dentro de las condiciones hidráulicas
del Caño Nuevo. Allí es un trabajo que tenemos que hacer. Nosotros como corporación estamos pensando en un proyecto para una compactación y manejo de sedimentos y también en un proyecto para retiro del buchón en el área lagunar. Ese buchón es muy grande, ya en el 2014 hicimos un contrato de casi 700 millones, pudimos retirar tanto buchón como sedimento, pero es una labor que tenemos que seguir haciendo en los próximos años, porque la laguna la tendencia es a sedimentarse y a ir disminuyendo justamente el área de espejo lagunar. Entonces ese es el desafío, ese es el proyecto y esperamos seguir en este propósito de manejar sedimentos y retirar buchón. Bueno, ingeniero Rubén Darío, muchísimas gracias por acompañarnos en esta teleconferencia. Bueno, muchas gracias, Wilson. Coronel Varela, muchas gracias por ese apoyo y por el compromiso del Ejército Nacional. Muchas gracias, Wilson. Se nos ha terminado el tiempo por hoy, les agradecemos su amable compañía. Desde la CBC seguiremos trabajando para la preservación de nuestro medio ambiente vallecaucano. Gracias a Telepacífico, al grupo de comunicaciones de la CBC, a sus funcionarios y a ustedes, señores televidentes, por permitirnos servirles. Todo el grupo humano de la CBC espera poder seguir contando con ustedes a través de nuestro informativo, de Cuentos Verdes, de las redes sociales y de este tipo de teleconferencias de corte ambiental. Que Dios los bendiga. Feliz noche. La CBC, con los servicios técnicos de Telepacífico, presentó Teleconferencia Sonso Vive, por el rescate de nuestra naturaleza.